Quédate acá, no te muevas porque vamos a estar trabajando con cómo aprender a zapatear rápido y fácil. 10, 11, 12, 13. Vale. ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video de este canal que se llama Maro Folk. Feliz 2025. Vamos a estar trabajando de manera rápida y sencilla o fácil un zapateo que lo vas a poder aplicar a cualquier danza que quieras y que esté zapateada, obviamente. En este caso, zapateo norteño, para aclarar. Para esta altura vamos a empezar a implementar el repique, ¿vale? Vamos a empezar a implementar el repique y después lo vamos a conectar a la mudanza, el zapateo que vamos a realizar. Entonces el repique vamos a hacerlo. Si no sabes el repique, atente. Si no sabes el repique, queda tranquilo porque abajo te dejo el video con el repique paso a paso para que lo puedas practicar y lo puedas implementar. Repique 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. En el último golpe, 2, en el último, voy a sacar simultáneamente el pie de apoyo. ¿Sí? Este es el pie de apoyo. El último golpe, saco el pie de apoyo. ¿Sí? Entonces vamos a hacer el repique por un lado y en la otra secuencia de 3 movimientos por otro. Mira, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. En el último, saco el pie. Y ahora voy a hacer 1, 2, 3. Voy a hacer quebrada, punta, quebrada. Ahora atención acá. Para poder hacer una quebrada que sea vistosa o que no te lastimes en realidad, que es lo más importante, vos vas a extender el pie, pero el apoyo corporal está en la pierna de atrás, no adelante. Ojo, no adelante porque te lastimas rodilla y te lastimas tobillo. Atrás. ¿Ves? Ahí. ¿Qué significa atrás? Que vos tranquilamente podés estar haciendo esto, ¿ves? Tú, y no te caes, porque el cuerpo está apoyado atrás. Eso significa. Vamos a practicarlo por partes. Practica por un lado el repique y por otro lado va a hacer 1, 2, 3, 4. Y el pie que está estirado pasa a apoyar. 1, 2, 3, 4. De vuelta. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 y cuando apoyas saco 1, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Con repique quedaría así: 1, 2, 3, 1, 2, 3, saco, punta y tiro. Entonces ¿ves cómo sale el pie? Saco, 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 saco. Vamos a hacerlo así. Repique. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y en el 7 sacas el repique. 7, 8. Vamos de vuelta, repique. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora vamos a agregarle otra dificultad. Lo vamos a hacer para los laterales, mirá. Lateral. Fíjate que en esta parte, en la parte del lateral, lo que tenemos que hacer es, cuando vos sacas la pierna, en el salto, cambias. 1, 2, 3. Y ahora de acá tenés que volver. Vuelvo, salto y ya cambio de perfil. 1, 2, 3. Salto y cambio de perfil. En el salto vas cambiando. Regresas la pierna, saltas y saco. Con repique hacia los laterales.
¿Es complicado el zapateo? Sí, es un poquito complicado, pero es nivel intermedio para que lo podamos empezar ya a trabajar. Así que, escúchame, practicalo porque es práctica, no es otra cosa, no hay secreto. Yo te dejo un saludo grande, espero que te haya gustado. Si te gustó el video tutorial, compartilo con quienes quieran aprender a bailar folclore. Yo te mando un saludo grande, suscríbete al canal y si sabes de alguien que se quiera suscribir, decirle, suscríbete, por favor, suscríbete al canal. Mi nombre es Maro y esto es Maro Folk. Te dejo un saludo grande y nos vemos la próxima semana, en el próximo video con un nuevo tutorial. Chau, chau.